Bueno, súper importante, Karen Clarísimo. Gonzalo, porque una cosa es la negociación del salario mínimo, en la cual el gobierno ya ha llegado a un acuerdo con la CUT y ahora eso tiene que ser refrendado en el Congreso. Y ahora, en paralelo, el ministro de Economía, con el gobierno, ha iniciado un proceso de conversaciones y negociaciones con las pymes para ver cuánto va a ser el monto de la ayuda o subsidio para que las pymes puedan pagar un salario mínimo, Porque que actualmente es se adelantó 32.000 este pesos. sueldo mínimo, entonces era como era al final del gobierno, se adelantó, entonces las pymes Se están diciendo... adelantó, se Eso es, adelantó. ¿no? Y las pymes lo que están pidiendo son 122.000 pesos que corresponde a los últimos ajustes que se han hecho al salario mínimo, incluyendo Clarísimo. el llegar a 500.000 pesos ahora a mediados del próximo año. Ministro Grau, Sí. van dos reuniones. Lo primero que quería preguntarle, hubo algunos dirigentes pymes que nos señalaron que se habían salido de esta mesa porque ellos alegan que las pymes debieran estar en las conversaciones y las negociaciones del salario mínimo porque son ellas las que pagan eso y por lo tanto ellos también deberán conversar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuál es su versión de esos hechos? Partamos con eso, dilucidando esa duda. A ver, creo que este es un tema de mucha arista. Voy a contestar inmediatamente esa pregunta, pero me gustaría partir explicando cómo funciona el subsidio actual, porque creo que eso es importante para la conversación. Y además resaltar que nunca en la historia de este país había habido un subsidio para las pymes para que pudieran pagar el salario mínimo. Yo creo que hay que partir valorando lo que existe. Ese subsidio en la actualidad Es histórico. implica un monto de 32.000 pesos por trabajador, pero le llega a la empresa, ¿no es cierto? Es la empresa la que es sujeta del subsidio. Y actualmente lo reciben 131.000 pymes, con un promedio más o menos de 100.000 pesos por pyme mensualmente, porque el promedio de las pymes es en torno a los 3 trabajadores que reciben eso, que digamos que están sujetas a recibir ese subsidio. Resalto esto porque ese es nuestro punto de partida. La ley, como fue una ley que se discutió en términos de, o sea, en el marco del salario mínimo del año pasado, implica que termina ese subsidio en abril. Lo primero que nosotros hemos manifestado en la primera reunión que tuvimos con las pymes a este respecto, que fue el viernes pasado, fue decirles el compromiso del gobierno, la idea del gobierno es extender ese subsidio, ¿cierto? Buscar un nuevo subsidio y nuevamente acordarlo con ustedes. Porque lo que logramos el año pasado fue, digamos, crear este subsidio que nunca había existido y al mismo tiempo tener un acuerdo histórico con las pymes a este respecto, ¿ya? Yo en esto no pongo mucho drama, o sea, digamos, este es un subsidio que nunca había existido antes, por lo tanto nunca había habido un acuerdo. Muchas veces gobiernos anteriores no han logrado acuerdos con la CUT, por ejemplo, Claro. y si uno no logra un acuerdo, Se va al Congreso. lleva eso al Congreso y se trata de tener una conversación. Ministro, Por que supuesto. Solo le quiero hacer la salvedad que hace rato que no había una alza del sueldo mínimo tan alta y por lo Sí. tanto necesitaba esta ayuda Y también. eso, Y hace rato que no teníamos una inflación, ni Claro, los costos que es estamos toda pagando, circunstancia todo eso de- es aquello, Sí, ¿no? y eso yo creo que es algo, y esto lo manifestaron las pymes ayer. Las pymes ayer decían, cuestión que yo comparto, es que es una buena noticia que se suba el salario mínimo, porque efectivamente, es cosa que usted haga en entrevista acá, ¿no es cierto? Es difícil vivir con el sueldo mínimo Exacto. actual. Esa es una realidad. Absolutamente. Y la pregunta, y lo que tenemos que hacer entre todas y todos, y es la invitación a la que está llamando el gobierno, es cómo nos ponemos de acuerdo para que junto con esa muy buena noticia también logremos un apoyo a las pymes. Ahora, yendo a tu pregunta, yo aquí tratando de contestar todas las preguntas, a ver, lo primero es que hemos tenido 2 reuniones. Tuvimos una reunión el viernes y tuvimos una reunión ayer, miércoles, ¿ya? La reunión del viernes fue una reunión más bien general, donde se hizo un resumen de cómo había funcionado el subsidio para atrás y nos preparamos para empezar una conversación respecto al subsidio. No podíamos tener esa conversación sin saber cuál iba a ser el aumento del salario mínimo. Por eso que tiene sentido que las conversaciones sean secuenciales, ¿no es cierto? Primero el gobierno conversa con la CUT a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y luego el gobierno conversa con las pymes a través del Ministerio de Economía. Así lo hicimos el año pasado también, ¿no? A este espacio están todos invitados. Esto funciona, es un poco largo explicarlo, pero tenemos lo que se llama un consejo consultivo de empresas de menor tamaño. Hay alguna organización allí que digamos que son las formales, pero yo trato de que vayan todas. Entonces todos los gremios importantes los invitamos, así ha sido el trabajo durante este más de año de Ahora gobierno. fueron casi todas. Sí, o sea, a ver, primero, la reunión del viernes fueron todas, sí, hasta donde yo recuerdo, todos los gremios, todos los que son miembros y además otros extras. Por ejemplo, la organización de SUET que salía en la nota, que es la multigremial, fue a la primera reunión. Tengo la impresión, porque algunos se conectan, son hartos, tengo la impresión de que no fueron ayer, pero yo no tengo ninguna notificación de si eso... De que haya sido una cosa de protesta. La verdad es la organización, la multigremial, que es uno de los
miembros oficiales, o sea, no es de los extras, sino que uno de los 7 miembros oficiales del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. A veces va, a veces no va, y no siempre lo... Pero yo diría que en grueso, digamos, fue la CONAPYME, que es una organización muy importante, fue la organización de Roberto Rojas, que aparecía en la nota. Ministro, más allá de los detalles que, por cierto, son importantes, pero yo creo que la gente quiere saber la papa. O sea, a ver, ¿vamos a poder o no vamos a poder llegar a las 500 lucas pronto en julio del próximo año? Y para eso, de partida, hay un pie positivo que usted señala. Uno, hay voluntad. Todos están de acuerdo en que la cosa está muy cara, bienvenido sea que se suba. Ahora, ¿cómo llegamos a esa cifra? Los pymes dicen, ni un problema, pero necesitamos que se ponga, papito, con gamba 20. Con un poquito más. Y no es un poquito más. De los actuales 32 que se acaban por norma ahora en abril de subsidio para las pymes, para contratar gente, ellos están pidiendo 120.000 pesos mensuales de ayuda. Están pidiendo 120 en defensa de ellos, porque suena mucho en principio. No es 120 mensuales, es 120 por trabajador. Eso significaría que la empresa promedio, que actualmente recibe el subsidio mínimo, recibiría 360.000 pesos mensuales. Eso es lo que están, porque son 3 trabajadores promedio, ¿no es cierto? Y el gobierno está ya... Ellos están señalando eso para cuando el salario mínimo llegue a 500.000. Claro, claro. Sí. Y el gobierno está llano, imagino yo, y asume que tiene que aumentar este subsidio. Nosotros ya empezamos una conversación e hicimos una propuesta que implica un gasto mayor que el año pasado. Yo diría que todavía en la negociación las posturas no están tan cerca. Ellos lo que están pidiendo en la práctica es que todo el nuevo aumento no lo paguen ellos, sino que lo pague el Estado, ¿ya? Y probablemente tengamos que seguir conversando. Yo creo que hay alguna probabilidad, digamos, de que llegamos a acuerdo. Ayer la reunión, terminó súper bien, nos dimos más tiempo. Tomamos una decisión además legislativa que es importante explicar. El salario mínimo tiene por ley que entrar durante abril. Sí, porque tiene que regir el 1 de mayo. Exactamente. Entonces, después, normalmente la tramitación puede ser después del 1 de mayo, pero opera de forma retroactiva. Claro. Pero tiene que entrar por ley a finales de abril. Entonces, si tratábamos de entrar juntos nuevamente, es decir, el proyecto del salario mínimo en conjunto con el apoyo a las pymes, como fue el año pasado, íbamos a tener muy poco tiempo para esa conversación. Entonces, lo que nosotros le propusimos a las pymes, que fue muy bien recibido, fue decirles, miren, para darnos un poquito más de tiempo, vamos a entrar en la ley de salario mínimo con un aumento por ahora de 2 meses de simplemente una extensión de esas 32.000 pesos. O sea, que mayo y junio va a haber y si después logramos un acuerdo mejor, por supuesto que va a ser mayor el subsidio, pero yo creo que así fue visto más por las pymes, una muestra nuestra de que no queremos ponerles presión en la negociación, porque si uno le dice a las pymes, mire, si usted no se pone de acuerdo con nosotros, las pymes tienen 0 subsidio de mayo en adelante, por supuesto que es una forma de negociar. Era como poner la pistola en la mesa. Que no es, digamos, de alguien que quiere buscar un acuerdo. No. Entonces nosotros le dijimos, mire, démonos algún tiempo más, por eso dijimos, la próxima semana vamos a seguir conversando y lo hacemos de una manera en que ustedes tengan cierta tranquilidad para poder dar esa conversación. Oiga, ministro, bueno, vamos a seguir entonces esas conversaciones que siguen. Vamos a ver si logran un consenso. Las cifras hasta ahora son bien lejanas, pero bueno, así son las negociaciones. Hay otros temas económicos que queremos llevarlo. Hoy día en la mañana lo decíamos los noticieros, Karen Gonzalo, que hay precios que son muy sensibles para la gente, que tienen riesgo de seguir subiendo y han tenido precios elevados. Y 2 de ellos son muy particulares, que son el arroz y los huevos. Ayer en la tarde salió una información de una consultora mundial que indica que este año podría haber escasez de arroz. Dicho de otra forma, será el año de menor producción mundial de arroz. Por 2 factores climáticos, los países asiáticos están pasando por sequía, el arroz necesita mucha agua para producirlo, y el otro es la guerra de Ucrania con Rusia. Le quiero preguntar primero por el arroz. ¿Cómo ha visto usted estos alimentos? Si le inquieta el arroz, un precio que ha subido bastante en el último tiempo y es uno de los granos preferidos por los chilenos? ¿Cómo lo ve usted como ministro de Economía, lo que está ocurriendo con los alimentos y en general y en particular por el arroz? A ver, yo creo que lo primero es tener una visión general respecto a lo que está sucediendo con la inflación. Chile llegó a tener, cuando nosotros llegamos al gobierno venía una escalada inflacionaria, digamos, esto iba totalmente al alza, y llegamos a tener en el PIC más de 14% anual, más o menos a mitad del año pasado, agosto. De ahí en adelante la inflación ha ido bajando porque tuvimos una política fiscal responsable y también porque el Banco Central, que es independiente de nosotros, ¿no es cierto?, es una institución del Estado pero independiente del gobierno, ha hecho su pega también. Y hemos ido bajando esa inflación y ahora estamos en torno al 11%, y la proyección es que esa inflación va a ser, la proyección por el Banco Central, es que esa inflación va a ser entre 4 y 5%
a final de este año. Ministro, perdón, O sea, paréntesis para sí. no perder la idea. ¿Sabe lo que me pasa a mí? Y creo que es por eso que la gente no percibe lo que usted le está explicando, que son números. Efectivamente, ha ido bajando el porcentaje de inflación. Bienvenido sea. El problema es que la inflación, el alza de precio de los alimentos, está ahí. Está igual de caro. O sea, hoy día ir a comprar es tremendamente caro. Solamente el huevo en un año subió 70%. 70%. Entonces, la inflación baja porque se mide la canasta completa. Pero a uno en verdad le da lo mismo que baje el jeans, que baje el avión. Los pasajes aéreos. El alimento es algo de lo que no puedo Sobre todo para prescindir. las familias más Yo diría- vulnerables. yo que diría- ¿Qué gastan hacemos todo con la su inflación de sueldo los en alimentos? Yo diría dos cosas. Lo primero es que comparto totalmente contigo que, sobre todo para las familias más vulnerables, en que los alimentos son una parte tan importante de su canasta, ver la evolución del alimento es clave. También es cierto que la inflación de los alimentos fue más alta que la inflación promedio. Sí. Pero, Como del 20, algo. pero en febrero, cuando logramos tener una inflación negativa, fue principalmente explicada por el componente alimentos. O sea, no es que no hemos tenido ningún efecto carne, el último pollo. tiempo en términos de alimentos, sino que esos efectos ya se están empezando a ver. Ahora, claro, ahora yendo a la canasta de alimentos, si uno va en la canasta de alimentos, por supuesto que a pesar de que esa canasta puede estar bajando, uno puede encontrar algunos productos específicos que o no están bajando o incluso están subiendo. Lo importante, ojalá no subiera ninguno, ¿no es cierto? Pero lo importante es que, como tú bien decías, la canasta de alimentos, que es una muy buena descripción del tipo de gasto que tienen que hacer las familias en Chile, sobre todo las familias de más bajo ingreso, que esa canasta la estemos logrando bajar. ¿Y se puede hacer eso, algo, eso es lo que ha ministro, sucedido hasta ahora. Con por ejemplo, el arroz, el tema es que el arroz, si hay escasez en el mundo, el precio podría subir en los precios internacionales y ahí nos afectan porque nosotros producimos poquito arroz en la zona del Maule, el 40, 50% y el más se lo compramos a Canadá, a Argentina el arroz. ¿El gobierno puede hacer algo puntual? Yo no digo fijación de precios, pero no sé, fomentar más una producción nacional, algún subsidio, algo por el estilo. ¿Se puede hacer algo o estamos aquí al albedrío del mercado nomás? A ver, Propongo, ministro, que hagamos una pausa cortita, dejamos plantear esa Dejamos la inquietud, pregunta esa y la respondemos y nos acá, separamos ok. brevemente, estamos de regreso, no se vayan. Bueno, volvemos con justamente esta portada de una noticia que tiene en nuestro portal meganoticias.cl. Proyecta la mayor escasez mundial de arroz de los últimos 20 años. ¿Cómo afectará esto a los precios en Chile? Le hago esa pregunta, ministro, para retomar lo que lo había interrogado antes también en esta conversación. Ministro Grau, ¿esto puede significar un alza en el precio del arroz que ya ha venido subiendo en el último tiempo? Bueno, por supuesto, en el caso de los bienes donde nosotros importamos, estamos expuestos a las Los variaciones vaivenes que existen mundiales. en el mundo. Lo que acabamos de ver el último año respecto, por ejemplo, al aceite maravilla, ¿no es cierto?, que fue muy impactado directamente por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, es un claro ejemplo de aquello. Ahora, que estemos expuestos no significa que no podemos hacer nada como país. Entonces, por un lado, el gobierno durante todo el año lo ha hecho para atrás y que también es uno de los componentes del acuerdo que se firmó con la Central Unitaria de Trabajadores, con la CUT. Se han reforzado los apoyos a las familias más vulnerables. Y no estamos hablando de un grupo pequeño, sino que estamos hablando de 3 millones de personas. Nosotros se les duplicó el bono marzo. Ahora hay un acuerdo importante a propósito de la conversación con la CUT. Entonces uno puede hacer que las familias que están más expuestas a esto de forma más difícil, apoyarlas con subsidios de forma directa, más allá de que nosotros no tengamos ninguna posibilidad como Chile de incidir en esos precios que son a nivel internacional. Y hay otra dimensión que ustedes pueden conversar en detalle con el ministro de Agricultura, pero que se hace mucho. A mí me ha tocado estar en muchas conversaciones con el ministro y también en conversaciones con el mundo agrícola, y es que el Ministerio de Agricultura e incluso el Ministerio del Interior, por supuesto que se preocupan de que la producción agrícola en Chile se pueda desarrollar de la mejor manera. Cuando nosotros llegamos al gobierno había ambiciones bien catastróficas en muchos temas y uno de ellos era justamente el tema agrícola. Y la producción agrícola estuvo bastante bien y se protegió de distintas maneras, con subsidios, apoyando los fertilizantes. Una de las cosas que se hace en la Araucanía, a mí me tocó estar como ministro de enlace durante el incendio por 9, 10 días, y ahí pude ver todo el programa que existe entre el Ministerio del Interior, el aporte que hacen allá, digamos, las distintas fuerzas de orden, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Agricultura para cuidar y proteger la plantación de trigo.
Ministro, y eso estaba funcionando bien y habíamos logrado, y eso como funcionó muy bien ese programa, eso permitió, entre otras cosas, que no fuera afectado por los incendios. Entonces, se hacen cosas para que la producción agrícola, que termine incidiendo en digamos, los productos que las personas consumen, se puedan proteger y tengamos una buena producción en los temas en los que Chile puede incidir. Hay otros que dependen de precios internacionales y allí lo que podemos hacer es apoyar directamente a la familia. Estamos con Darinka Marcich, ministro, con alguien que quiere opinar justamente sobre este tema. Darinka, adelante. Sí, claro, ministro, estamos acá con Catalina. Miren, le propia y también la comparto con Catalina. Yo no consumo mucho arroz, pero sí admito que es básico en la despensa. Yo creo que ahí también está un poco la tónica, el problema, ¿no? Catalina, bueno, tú consumes harto arroz, en la familia de ustedes tú me contaban que son 4 personas. ¿Es importante ese producto para ustedes como base en la familia o no tanto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque igual hacemos arroz, para todos hacemos arroz, porque igual para las comidas. A todo le ponen arroz. En casi a todos le ponemos ¿Con qué arroz. come el arroz el niño? Oiga, y si le suben el precio del arroz notoriamente, ¿le afectaría, no? Sí, yo creo que sí. ¿A la mamá? Sí, Habría que quizás reemplazarlo por otra cosa, pero ya es base el arroz, po. sí, Con papas. Por Sí, papas. ¿Cómo qué, por ejemplo? con fideo. Hay cosas Habría que cuestan reemplazarlo. reemplazar. Fideo. Económicamente alternativa. ¿Cuántos son en su familia? 4. ¿Y como cuánto arroz consumen más o menos al mes o a la semana? 2 kilos. Sí, más o menos. 2 kilos al mes o a la semana. Al mes. 2 kilos al mes. Sí. O sea, le subiría notoriamente si es que llegase a haber déficit de arroz. Sí. Igual difícil reemplazar el arroz. Sí, pues igual difícil. ¿No le gustaría? No, pues, no me gustaría. ¿Le gusta cocinar o no? Ya, pues, Catalina, oigan, la dejamos a ella porque está ahí con el... ¿Qué van a comer hoy día? ¿Qué van a almorzar? Eso. Poroto. Lentejas con arroz van a almorzar. Sí. Lentejas con arroz y a las lentejas le pongo Ya, pues, peña y arroz. Sí. Arroz que tiene porque quizás le suba el precio. Cucharán parado. Sí, cucharón Ah, parado. Catalina, que le vaya muy bien, ¿ah? Chao. Miren, justo va a ser lentejas con arroz. Ven, si finalmente el problema es que es básico, el ¿Qué arroz se le echa pasa? todo. Pero Dari, sé que me acordé de esas familias chilenas que fueron en Semana Santa a Mendoza a comprar esas claro. bolsas de arroz, una Roberto, bolsa. De 3 kilos, sí, pues yo estaba Roberto, ahí. ¿te trajiste cuándo? No digamos, delante del ministro que trajiste para... No, después el ministro me va a cobrar los Pa' impuestos de vender arroz, aduanero. pa' Ha vender- matuteado como 2 semanas. Amatuteado, Roberto lleva 2 Sá, anda semanas vendiendo Sí. bolsas de 5 Ministro, le tengo kilos de aceite a arroz. Luca. Mientras no las venda, está todo bien. Sí, po. Oiga, a propósito de eso, fíjense que, bueno, con la mañana estuvimos con la Darinka, que nos contaba que en La Vega el kilo de arroz estaba 1.200 pesos, que yo creo que es un precio bien económico. Nosotros estamos haciendo una nota de esto del arroz para el noticiero central y estaba viendo precios. En La Vega 1.200, promedio 1.100, que yo encuentro que es un buen precio. En almacenes de acá del barrio, aquí de Ñuñoa, Vicuña Maquena, 1.500, 1.600 pesos. Y he estado viendo en supermercados por aplicaciones para ver precios entre 1.900 y 2.200 pesos el kilo de arroz, dependiendo de la calidad del arroz. Y no, es que no todo el arroz es igual, no todos los Sí, frutos. Es como son los huevos, por calidades ejemplo. distintas, Hoy todo. día tenemos una variedad de productos, huevos distintos. Hay un huevo más chiquitito, más llega a De ser gallina. pálido. Hay otro de gallina libre. Soltera, libre. Soltera, claro. Oye, ministro, Una pregúntale. cosa que sí me gustaría transmitir es que bueno, yo no he visto por supuesto la nota, pero viendo el titular de la Todavía nota. no la hacemos, ministro. Claro, es Usted va a salir ahora en la nota. Es una proyección, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces creo que estas cosas hay que verlas con cautela. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos, como tú bien decías, como Gonzalo bien decía, que los precios de los alimentos subieron más que el IPC en general. También sabemos que esa tendencia empezó a bajar y que la reducción de inflación que tuvimos en febrero fue producto justamente de la reducción de los alimentos. Y sabemos históricamente que, les comentaba esto antes en la tanda comercial, que la evolución de los precios en Chile de los alimentos, respecto a alimentos en el exterior, a veces ha tenido un rezago históricamente. Entonces se demora un poco más en subir, pero también se demora un poco más en bajar. Perdón, ¿sabe Nosotros lo que esperamos pasa? que esa trayectoria se empiece a ver con más fuerza. Que se note más. Ya se vio en febrero y esperamos que esa tendencia ¿Sabe qué, continúe. ministro? Lo que pasa es que yo, de verdad, le soy bien franco. Yo no me he dado cuenta de la tendencia a la baja de los precios de ningún alimento. Yo sigo pagando caro por
harto más caro que antes. No, pero por ejemplo, No el le estoy jamón de echando la pavo culpa a usted. bajo. Sé que, yo creo que la gente ya lo entiende. jamón de Hay pavo muchos bajo. factores que explican esta alza. Hay factores internacionales. El pollo. Tenemos un factor de inflación interno, lo que pasó con los retiros, en fin. Tenemos la gripe aviar, que hoy día tiene amenazada la producción de pollo y huevo. Ok. Pero yo le pregunto aquí, ministro Nicolás Grau, ¿nuestro sistema institucional es hoy día capaz de garantizar que no hay ni una colusión, que no hay ningún tipo de factor adicional, manejo, acuerdos que, no sé, impidan que los precios bajen como debieran o que haya un mercado más Bueno, competitivo? lo primero que quiero insistir en esto, uno tiene que confiar, ¿no es cierto?, y promover la institucionalidad y la institución en Chile. Nosotros tenemos nuestro Instituto Nacional de Estadística y ellos hacen este reporte del que yo estoy haciendo referencia, donde se ve esta reducción de los precios, que es una reducción todavía pequeña respecto a lo que subieron, ¿no es cierto? Y ese puede ser parte de lo que explica en el fondo tu sensación. No, no, yo hablo de certificar que hoy día no haya, que el mercado sea sano como corresponde. A ese tema. Uno nunca, ¿no es cierto?, puede garantizar que algo así no está ocurriendo, ¿ya? Tampoco yo tengo algún antecedente de que sí está ocurriendo. Lo importante es que yo sí puedo garantizar que nosotros tenemos una institucionalidad firme que persigue ese tipo de comportamiento. La Fiscalía Nacional Económica, que es un instituto, una institución independiente, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Por lo tanto, yo me relaciono en general con la Fiscalía Nacional Económica, pero es una institución de altísima capacidad profesional que ha probado en el pasado su capacidad de pillar este tipo de colusiones, ya sea colusiones o actos en algunos casos reñidos con, ¿no es cierto?, la defensa de la libre competencia. El ejemplo más reciente que tuvimos fue el tema del gas, en el que la Fiscalía Nacional Económica hizo un informe mostrando cómo se estaban pagando precios más altos de lo que correspondía. Ese informe además tenía un conjunto de recomendaciones y esas recomendaciones las tomó nuestro gobierno y las puso en un proyecto de ley que actualmente se está discutiendo en el Parlamento. Yo sé que estas cosas toman tiempo, ¿no es cierto? Y las personas tienen todo el derecho a tener rabia respecto a estas cosas. Y la gente se acuerda del tema de los pollos, sí, se acuerda del tema del confort, ¿no es cierto? Por eso la gente el papel sospecha. higiénico. Y eso significa, pero lo importante de resaltar esto es que eso significa que ha habido actos de ese tipo, pero también significa que nuestra institucionalidad los ha pillado, los ha perseguido y además, desde hace unos pocos años, hay consecuencias penales de esto. Antes, ¿no es cierto?, si tú tenías una conducta de este tipo que afecta a miles de personas, a millones de personas, y que es indignante, tú no terminabas en la cárcel. Pagabas, ¿no es cierto?, y a veces pagabas menos de lo que habías ganado producto de pagar estos precios más altos. O sea, una situación tremendamente injusta. Y logramos avanzar como país, ¿no es cierto?, y poner consecuencias penales a este tipo de comportamiento. Y eso aprobado en el mundo. Por ejemplo, se conoce bien la experiencia de Estados Unidos. Y claro, digamos, personas de grandes empresas, ¿no?, que cometen este tipo de actos, si tienen que pagar, e incluso pagar menos de lo que van a ganar, bueno, ¿cuál es el riesgo de hacer eso más allá de su conciencia moral, ¿no es cierto?, que en muchos casos opera, ¿eh? Pero si en cambio una persona de ese tipo tiene el susto de terminar en la cárcel a propósito de un comportamiento de este tipo, por supuesto que la conducta cambia. Entonces creo que nuestra institucionalidad ha avanzado. Eso no significa que podamos garantizar de que nada de esto está ocurriendo. Lo que yo es que no tengo ningún antecedente al respecto, pero sí tengo tranquilidad de que nuestra institucionalidad está funcionando Ministro, y va a perseguir una esto. última preguntita que tiene que ver con eso mismo. ¿Podría el gobierno a través de sus agencias tener algún seguimiento de precios para quizás también, como se hace por ejemplo con los combustibles? Sí. Yo me acuerdo, yo soy un viejo reportero de economía y en algún momento el CERNAC tenía a través de UDEPA seguimiento de la carne, la lechuga, de la papa, los huevos. Y eso después, yo creo que es complicado, hay que tener gente, hay que gastar plata, pero se podría retomar. ¿A usted le gustaría? No, lo tenemos. ¿Su opinión? Déjeme decir dónde existe esto. A ver, lo primero es que hay instituciones que tienen un seguimiento de los precios por su tarea cotidiana. ODEPA, que depende del Ministerio de Agricultura, monitorea todos los precios del mundo agrícola. Y además ve las tendencias, ve de qué pueden depender esto a futuro, en fin. Además se preocupa, ¿no es cierto?, una vez que si hay un precio que está subiendo y que depende de producción interna, se preocupa de dar más subsidios, de favorecer esa producción para que aumente y así pueda bajar el precio. Ahora, además, a propósito del acuerdo que hicimos con la CUT el año pasado, nosotros nos comprometimos con ellos a hacer un observatorio de precios. Y ese observatorio de precios existe, está en la página del CERNAC. Cualquier persona se puede meter a ese observatorio. Tú lo que puedes hacer en ese observatorio es que
tomas supermercados, hay cientos de supermercados que participan en esto, y están la gran mayoría de las comunas en Chile, y tú puedes definir una canasta de 5 productos que te interesan, y después te van a ordenar los supermercados y los distintos espacios de venta de menor a mayor precio. Entonces, eso existe. Y además, nosotros ocupamos esos precios que las empresas reportan voluntariamente a este espacio, al CERNAC, los ocupamos para hacer seguimiento, y cuando hacemos conversaciones y revisión de estos asuntos, utilizamos esa información. Lo vamos a dejar invitado más adelante para que, por ejemplo, encaucemos una conversa para que nos enseñe todas estas herramientas que hay para hacer comparaciones. Las vamos a revisar ahí. Valioso. Gracias por haber venido. Gracias, ministro. Gracias, Roberto. Gracias, nos vamos a la pausa. gracias. Sí, Le agradezco a ustedes la invitación. Gracias, ministro. Ya volvemos. No se vaya.